Sin dudas, el tema del día en Latinoamérica es el escándalo que rodea al presidente Gustavo Petro y su lucha contra los otros poderes del Estado. Una guerra que ya no es fría, que se está volviendo caliente y que está generando preocupación en muchos sectores de la vida social y política colombiana que ven que este conflicto puede terminar arrastrando a todo el país. La excusa en este caso es la reforma laboral, esa reforma que el Congreso primero tumbó, que luego volvió a tratar y que sigue tratando con algunas modificaciones respecto del proyecto original de Petro, pero esta es la excusa por la cual Petro quiere ir a desafiar a los otros poderes. ¿Cómo? Con una consulta popular. Claro, el Congreso rechazó esa consulta popular y ayer Petro anuncia que va por decreto, a pesar de que prácticamente todos los constitucionalistas dicen que es ilegal que sea el presidente que convoque la consulta, sobre todo cuando el Congreso ya la rechazó. Todo en un esperado discurso que marcó su reaparición pública después de muchos días de ausencia, de muchos días de rumores, una vez más, sobre qué le pasa al presidente Gustavo Petro. Así que vamos a ir ya mismo en vivo a Colombia con nuestro compañero Sergio David González, que nos va a traer toda la información sobre lo que ha dejado y lo que sigue dejando esta reaparición del presidente. ¿Cómo anda, Sergio? Así es, Darío, un gusto saludarte. Mira, en definitiva, hoy la noticia no es otra, tanto en Colombia como en Latinoamérica, como muy bien lo dices. Son las declaraciones del presidente Gustavo Petro que anoche en una locución donde se tenía previsto hablar principalmente sobre el sistema pensional en Colombia, terminó siendo algo totalmente aparte y fue la consulta popular. Allí se centró que el gobierno, diciéndolo claramente, va a hacer por decreto la convocatoria para que los colombianos asistan a las urnas y se pueda realizar los derechos laborales que el gobierno nacional ha presentado en la consulta popular en su primera versión, donde tiene 12 preguntas. El gobierno ha dicho que el Congreso, el Senado, realizó vicios de trámite, por lo tanto no es válida la votación donde negaron esta consulta y ellos, al este silencio, según lo han asesorado al gobierno, pues ellos pueden convocar a la consulta popular por decreto. Ya el gobierno tiene todo listo, Darío. Hace pocos minutos pude conversar con gente muy cercana al presidente Gustavo Petro allí en la Casa de Nariño y me han dicho que será este viernes donde el presidente dará a conocer el decreto y lo va a hacer en plaza pública. Están definiendo dos lugares, o la ciudad de Medellín o la ciudad de Cali, y precisamente parece que se van a inclinar para hacer la ciudad de Cali, donde el presidente va a hacer este anuncio, un decreto que de por sí tendrá que ser firmado por todos los ministros del gobierno de Gustavo Petro y que estarían, Darío, se estarían arriesgando a un prevaricato porque para algunos juristas, para algunos conocedores, pues esta situación no es legal teniendo en cuenta la desfavorabilidad o más bien la votación que hizo el Congreso donde negó esta consulta. Bueno, a ver, mucho para analizar, pero antes de comenzar con las reacciones, las repercusiones, lo que puede pasar en las próximas horas, te propongo, Sergio, vayamos a la palabra del presidente. Dijo muchas cosas ayer, pero empezamos por lo más importante, sus declaraciones respecto de la consulta popular. La Corte Constitucional tendrá en sus manos, no otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño. Y lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo. Y su votación es ilegítima, porque nunca puso a discutir al Senado de la República el concepto, favorable o no, de la consulta popular. Se le olvidó. Por eso un congresista de la oposición votó sí. Y le voltearon el voto como no, pero ya después de que había votado la votación y se había elevado, por eso sí ilegítima, y no dejó votar a 3 senadores que estaban en la plenaria y querían votar sí. Luego, si se hacen las cuentas, quien ganaba la consulta popular, si se hubiera hecho como se debía hacer, bajo las normas de la ley quinta, la votación, pues hubiera ganado el pueblo.
y hubiera perdido Cepeda, que por alguna razón, por baja política, por decadencia política, cree, con otros congresistas y fuerzas políticas, que al pueblo no se le debe convocar porque creen que son los dueños de Colombia. Qué tendencia, ¿no? La de los líderes populistas latinoamericanos de plantear que sus intereses son los intereses del pueblo, ¿no? Esto de cuando el Congreso rechazó la consulta popular, el que perdió fue el pueblo, no perdió en ese caso el oficialismo. Ahora vamos a seguir igual con otras partes de lo que fue el discurso de ayer, porque nos vamos a centrar primero en el discurso y después nos vamos a meter un poquito más de lleno con las reacciones que deja este anuncio sobre la consulta popular. Pero antes de eso, Sergio, te quiero preguntar algo. Porque el argumento de Petro fue ilegítima la forma en la cual el Senado rechaza el llamado a una consulta popular, habla del voto y de la decisión que tomó Efraín Cepeda. Obviamente en su momento eso generó polémica. Ahora, suponiendo que sea verdad esto que dice Petro, que fue irregular eso en todo caso debe ser llevado a la justicia. No se enmienda una ilegalidad con otra ilegalidad que sería entonces llamar por decreto a la consulta. Total, Darío, mire, aquí lo podemos resumir en que el gobierno está desconociendo el Estado de Derecho. Aquí hay una ruptura institucional. Eso es lo que está pasando en este momento en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro está desconociendo totalmente todas las ramas del poder público, está desconociendo en este momento al legislativo y le pide a la Corte Constitucional que revise el decreto que le va a enviar. Pero aquí hay algo importante que de pronto no lo han tenido en cuenta en el gobierno, y es que la Corte Constitucional revisa las leyes, es decir, lo que se convierte en ley de la República. El encargado del decreto de revisarlo sería el Consejo de Estado, porque es un decreto, no es una ley que se aprobó en el Congreso, así haya sido iniciativa o no del gobierno nacional. Sería el Consejo de Estado el que en este momento, a partir de que Gustavo Petro dé a conocer el decreto firmado por todos los ministros, sería el Consejo de Estado el que lo empiece a revisar. Y es el único estamento en el cual Petro no ha peleado directamente, y sería la excusa perfecta, Darío, para poder pelear ahora con la rama judicial, con la Corte y con el Consejo de Estado. Ya peleó con el Legislativo, ya peleó con todo el mundo, está peleando con las bancadas políticas. ¿Qué le faltaba? El Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Es la perfecta excusa para decir que no le dejan gobernar. Y yo lo que veo es que Gustavo Petro quiere volver a enfrentar al gobierno, volver a enfrentar al pueblo, generar caos, que es lo que le gusta. Y yo creo que en este momento lo que necesita Colombia, que está pasando por una ola de violencia muy fuerte, es tener un liderazgo sensato, liderazgo sereno, que pueda convocar, que pueda unir, no que pueda destruir. Y en este momento la situación es muy compleja, Darío. Hoy en Colombia, en todo lado, tanto en redes sociales como la gente del común, está hablando de la consulta popular y sobre todo se están dando cuenta cómo se está pasando en extralimitaciones la presidencia de la República. Bueno, vamos a meternos en un momento con todas estas reacciones que ha generado este llamado a una consulta por decreto, que vos nos anticipabas que probablemente se termine firmando el viernes. Pero ya que mencionas el tema de la violencia, otro de los temas que instaló Petro en la agenda, uno diría, son tres temas, uno podría decir. Un tema es esta disputa con los otros poderes del Estado vía la consulta popular. Sí. Otro tema son sus llamativas ausencias sin mucha explicación. Y otro tema es el argumento que dio Petro para esas ausencias, que es las supuestas operaciones ocultas que se están tramando para asesinarlo, los supuestos planes para atentar contra su vida. Ayer también hizo alusión a este tema, así que te propongo que lo escuchemos y bajamos y nos amplias un poco la información. Hermana, me mataron. Claro que sí. La extrema derecha, con su instinto subliminal, puso en trinos lo que deseaba, entonces me presentaron muerto. Pero también hubo un hecho que físicamente nos acerca a algo que hay que analizar más a profundidad. Aquí con Augusto Rodríguez hace meses, con la Dirección Nacional de Inteligencia hace meses, venimos analizando una serie de hechos e informaciones que indican que esto no es un solo episodio. ¿Cómo pudo un soldado del año 2020 tener un arma rusa del año 1980 en sus manos? Porque se enamoró de una habitante de Cali. Yo no me puedo creer esa versión.
a 3 cuadras del Palacio, donde ya no entran tanques de guerra y esas armas son antitanque. Antitanque, quiero explicarlo, producen un calor tan intenso que derrite el blindaje y entra al interior y con el calor mata todo lo que hay ahí vivo. Sirve contra los tanques, obviamente, sirve contra los carros blindados. Por esa calle solo pasan los carros blindados de la caravana presidencial. Un arma rusa RPG-7, que como han dicho, no es que sea inutilizable una vez se dispara, sino que es reutilizable, a diferencia de los M72 que nosotros llegamos a tener. 1982 se desbarataron. ¿Cómo es posible en el año 2022? Yo ya había pasado por un acontecimiento que investigamos sobre la entrada de francotiradores a Colombia para disparar desde la séptima con 19. Información del embajador de los Estados Unidos, con direcciones geoposicionadas de los apartamentos que había alquilado. Ellos pensaron que iban mordisco para dispararme desde ahí el 20 de julio. Nosotros cambiamos la ruta y pudimos hacer la marcha del 20 de julio un poco retardados, con la crítica de Vicky, como siempre. Pero, ¿por qué la DIPOL me entregó una versión completamente diferente de los hechos a la que me entregó el embajador de los Estados Unidos, del gobierno Biden? Bueno, a ver, en medio de una confusión respecto de cómo funcionan determinados armamentos, que él quiso mostrarse como experto, me parece que termina diciendo algunas imprecisiones, también mezcla muchas fechas respecto de las armas, de las amenazas, termina armando toda una confusión que hace muy difícil seguirlo. Lo cierto es que él dice, bueno, acá había alguien que básicamente estaba planificando con un armamento pesado, armamento militar de origen ruso, estaba planificando matarme. Esto, Sergio, que supuestamente explicaría por qué desapareció la semana pasada, pero no se entiende porque las fechas tampoco coinciden con lo que ocurrió la semana pasada. Entonces, ¿hay alguna información adicional que nos permite entender esta declaración del presidente y si hay algo más que esto? Pues Darío, te cuento que el presidente en esta locución no habló de su ausencia, no dijo dónde se encontraba, tampoco dijo si estaba bien de salud o no, si se encontraba en Colombia o no. Lo único que se refirió fue a que hay posibles atentados contra su vida. Y eso lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, cuando era senador, cuando era alcalde. Y por supuesto, Colombia es un país que tiene cerca de 60 años de conflicto y todos los presidentes de la República han sido amenazados contra su vida, no solo los presidentes, sino también sus familias. Yo creo que Colombia es uno de los países que más tiene seguridad para sus mandatarios, con un esquema de seguridad muy fuerte, justamente por el conflicto armado que se vive en todo el territorio nacional. Petro lo que dice, sin decir por supuesto dónde se encontraba por su ausencia, es que estos atentados se venían perpetuando desde que él inició con su mandato en el año 2022, que se acentuaron en el 2024 cuando el embajador encargado de los Estados Unidos le dijo que había un posible atentado que se iba a realizar, lo que él dice, desde la carrera séptima con calle 19, que estamos hablando son a 5 o 6 cuadras de la casa de Nariño, y que desde ahí se quería atentar. Él ha dicho también en la locución que es la Junta del Narcotráfico. ¿A qué le denomina la Junta del Narcotráfico? La unión de varias bandas criminales y grupos guerrilleros que se han unido a través de la ruta del narcotráfico en Colombia y por la alta producción de este estupefaciente. Ha dicho que desde Dubái se está realizando toda la financiación a través del Clan del Golfo y a través de alias Iván Mordisco de las disidencias de las FARC para atentar contra su vida. Eso se dijo también el año pasado. Lo que no se había dicho y que es lo que está diciendo el presidente es que la financiación viene directamente desde Oriente Medio, que desde allí hay reuniones donde se está perpetuando toda la trama para poder llegar a un atentado contra su vida y que estaría implícito en el Clan del Golfo y en las disidencias de las FARC. ¿Y dónde están operando ellos? En el Pacífico colombiano, en el Valle del Cauca, en el Chocó, justamente en el Valle del Cauca, donde este viernes posiblemente, Darío,
Petro estaría firmando la consulta popular por decreto. Así que la situación, aunque no deja de ser compleja en seguridad para el presidente, por supuesto no da detalles contundentes, donde la inteligencia que él habla de la Oficina de Inteligencia de la Presidencia, pues no da detalles de algo explícito que sí se le puede ocurrir hacia poder atentar contra la vida del presidente, sino que habla, como bien lo dices, de muchas fechas, de muchas circunstancias, pero nada actual. Bueno, y está bueno esto que vos estás aclarando, ¿no? Si efectivamente está en peligro la vida del presidente y hay un plan sofisticado para atentar contra él, bueno, el presidente debiera preservarse. Si el objetivo es preservarse, tendría que minimizar sus apariciones públicas a lo indispensable y en lugares siempre seguros. Si efectivamente el viernes se produce esto que vos vas a decir, que es que Puday se termina movilizando a Cali para presentar este decreto de la consulta popular, bueno, sería de mínima una contradicción. Estaría él mismo decidiendo correr un riesgo al mismo tiempo que está diciendo que su vida está en peligro y que de repente él tiene que desaparecer. Va a ser interesante ver si esa contradicción se produce, porque entonces le va a quitar, me parece, algo de fortaleza a esta denuncia. Más allá de eso, vos hablaste también de esta junta del narcotráfico a la que él señala como la que estaría detrás del financiamiento de su muerte. El crimen organizado estuvo también de alguna forma en el discurso que dio ayer Petro, cuando hizo referencia a uno de estos personajes oscuros que están alrededor del crimen organizado y de la política colombiana, que es el caso de Papá Pitufo, este gran contrabandista que supuestamente terminó aportando plata a la campaña de Petro, un hecho nunca del todo esclarecido. Bueno, Petro habló de Papá Pitufo, escuchémoslo y lo analizamos. Una serie de agentes de inteligencia colombianos que se dedicaron a buscar al señor Diego Marín. El señor Diego Marín es el mayor contrabandista del mundo y lavador de activos, colombo español. Yo le pedí al presidente Pedro Sánchez, estando él refugiado en España, porque alguien le comentó que lo íbamos a capturar en Colombia, que nos ayudara a su captura, y lo logró. Al presidente Pedro Sánchez le he pedido que hable con el gobierno actual de Portugal, que ya le había pedido antes de elecciones, lo mismo en Portugal, porque está él ubicado en Portugal, y va a tratar de ayudarnos con un objetivo, que el señor Marín venga aquí a pagar sus penas y cuente toda la verdad. Toda, cualquiera que sea. Sabemos que el señor Marín intentó en campaña infiltrar a través de mis familiares la campaña y nunca pudo. Hasta incluso cuando entró los 500 millones famosos, se los hicimos devolver al que los recibió, y hay video. Solo que el video creen que lo tiene una sola persona, que es un agente de inteligencia español, doble, trabaja para ambos, saca plata, es su único objetivo. Un artículo sobre él está publicado en El Mundo y es cierto. Y usó la inteligencia colombiana para sacarle plata a Diego Marín, y varios otros han hecho lo mismo, porque Diego Marín trata de sobornar y no aceptar la propuesta del presidente. La propuesta del presidente es que venga a Colombia y hable todos sus 38 años de vinculación con la política colombiana y las instituciones colombianas, protegiendo su contrabando que ha arruinado a miles de mujeres confeccionistas de Antioquia, de Bogotá y de muchas regiones del país. Bueno, Petro obviamente mostrándose muy decidido a la extradición de Marín, contando, Marín que es Papá Pitufo, por supuesto, contando que ha intercedido, que quiere que interceda Pedro Sánchez, con quien tiene muy buena relación, el presidente español, ante Luis Montenegro, el primer ministro portugués. Lo interesante y lo curioso es que él dice, bueno, porque intentó infiltrar mi campaña a través de mi familia, cosa que no pudo, cuando hay muchas evidencias que indican lo contrario, y es que sí pudo infiltrar la campaña.
Sí, sí, Darío. Aquí lo que el presidente siempre ha, en sus alocuciones, en sus formas de hablar, es que él nunca tuvo la culpa. Que si alguien tiene la culpa son subalternos, personas cercanas en ese entonces a su campaña o personas cercanas al gobierno, pero él no tiene la culpa. A mí me llama la atención algo, Darío, y es que si recuerdas en una entrevista que le hicimos acá en las pantallas de DNews a la ministra de Justicia, que ahora pues se retiró, ella nos decía que en aproximadamente 3 meses, es decir, para mayo o para Mm. junio, estaría llegando a Colombia extraditado alias Papá Pitufo. Y esa era la fecha que estaba manejando desde el Ministerio de Justicia y desde la Fiscalía General de la Nación con esta pedida de extradición. Si el presidente está buscando intermediarios, es decir, que eso se está embolatando, es decir, que no tienen las cuentas claras de una posible extradición a Colombia de alias Papá Pitufo, porque si las cosas estuvieran totalmente claras con el gobierno de Portugal y sobre todo con la justicia de Portugal, pues tendríamos ya una fecha definida de su deportación, de su llegada a Colombia, pero hasta el momento no tenemos nada referente a esa situación. Lo que sí tenemos son videos, lo que sí tenemos son varias pruebas que se han conocido a través de la filtración de investigaciones de la Fiscalía, donde Papá Pitufo sí estaba involucrado con varias campañas en Colombia, incluida la más reciente, la del año 2022 de Gustavo Petro para llegar a la Casa de Nariño. Así que la situación no es nada fácil para el gobierno nacional si está buscando la extradición de Diego Marín, quien ha estado permeado dentro de toda la corrupción en la Policía Fiscal y Aduanera y también en la DIAN, que es la entidad encargada de los impuestos y de las aduanas en nuestro país. Bueno, un caso de los tantos irresueltos en estos momentos y en esta política colombiana, pero sin duda, más allá de estos distintos frentes que tocó en el discurso, en la locución de ayer el presidente Petro, lo central sigue siendo el anuncio de que probablemente el viernes se venga un decreto para anticipar esta consulta popular sobre la reforma laboral. Habló, o mejor dicho, se expresó a través de sus redes sociales hace un rato el presidente, haciendo hincapié, vos habías mencionado antes, Sergio, que es esto de todos los ministros tienen que firmar ese decreto, que no se le ocurra a nadie a sacar los pies del plato, porque hay muchos que pueden tener alguna duda de firmar algo que saben que es inconstitucional. Veamos Claro. lo que publicaba hace un rato nada más el presidente respecto de esto, ¿no? Todo ministro o ministra debe estar comprometido con los objetivos generales del gabinete, del gobierno. Hoy la consulta popular. Dada la censura, todas las oficinas de prensa del gobierno del cambio deben apuntar al cambio, al constituyente primario, al soberano popular. A ver, acá hay dos cosas interesantes, ¿no? Primero, da a entender como que puede haber algún ministro con alguna duda. Se supone que todos los que tenían algún pensamiento Claro. independiente ya fueron barridos del gobierno con toda la limpieza que hizo dentro de su gabinete. Ahora, esta de la censura y también esta idea de que las oficinas de prensa, bueno, básicamente se está planteando casi como una lógica de guerra y es a todo o nada detrás de la consulta popular. Sí, total, Darío. Aquí ya dejan las oficinas de prensa de ser oficinas de prensa, pasarán a ser oficinas de propaganda, porque ya se empieza a hablar ya de un punto claro sobre la política de gobierno. Esto ya dejó de ser difusión sobre la situación que se está viviendo con el gobierno, sino ya está enfilando toda su artillería, si lo podemos hablar de esa manera. Y por supuesto, ¿cómo lo maneja él? Como se acostumbra a un exmilitante de la guerrilla, pues desde la trinchera de la red social X, ahí empieza a dar instrucciones, qué es lo que se tiene que hacer, pero en realidad está desvirtuando el papel fundamental de las oficinas de comunicaciones, de las oficinas de prensa de cada entidad del gobierno. Y adicional, le hace el llamado directo a cada ministro que, ojo, tiene que firmar, tiene que estar conmigo, porque vuelvo y te digo, si estos ministros lo firman, es posible que se enfrenten a un prevaricato en Colombia a realizar este tipo de decreto cuando el Senado ya se había pronunciado. Bueno, a ver, evidentemente aquí hay muchas reacciones respecto de este tema,
muchos hablando de, bueno, esto ya es un intento de autogolpe, digo, muchos sectores obviamente de la oposición. Vamos a ir analizando y tomando algunas de las reacciones que ha habido en estas horas. Empecemos por lo que decía el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que publica lo siguiente en un tono bien dramático. Colombia hoy enfrenta una amenaza democrática que requerirá decisiones oportunas de las instituciones constitucionales. Infortunadamente, el antecedente es grave. El plebiscito de 2016, es el plebiscito por el acuerdo de paz con la FARC, se llevó a cabo con una enorme ventaja a favor del sí, que perdió. El gobierno desconoció el llamado del no al acuerdo nacional, maquilló el texto con FARC, aprobaron con una proposición del Congreso con mermelada que no guarda proporción con la participación popular del plebiscito. Fue un quiebre constitucional disimulado. Hoy Colombia debe alertarse para frenar la nueva arremetida con las instituciones y la ciudadanía. Claro, acá Uribe recuerda el último antecedente, creo que no ha habido, corregime Sergio, otro plebiscito desde aquel, donde el gobierno de Juan Manuel Santos efectivamente envió esta propuesta para que la gente decidiera si aprobaba o no lo que se había acordado con la FARC en La Habana. Ganó el no en ese plebiscito inesperadamente. Y sin embargo el gobierno decidió avanzar igual con el acuerdo, de alguna forma alertando con que Petro podría tratar de seguir estos pasos incluso con un resultado adverso. Sí, Darío, esta sería la otra situación que un gobierno está impulsando a través de una herramienta democrática de este tipo. Claro, el plebiscito del 2016, durante este periodo se hizo otra consulta que fue anticorrupción, pero no fue liderada por el gobierno nacional, fue liderada por una congresista que se hizo a través de firmas y se hizo a través para poder convocar a los colombianos a las urnas. Esa situación anticorrupción no pasó, no alcanzó el umbral que se necesitaba en las votaciones, pero en esta sería la segunda vez que en la historia reciente de Colombia el gobierno es el encargado de hacer la convocatoria para una consulta popular, para un plebiscito, para cualquier herramienta democrática de estas que estamos hablando en este momento. Pero por supuesto, esto está llevando a que los principales líderes políticos de Colombia estén ya tomando su decisión y su postura frente a esta declaración del gobierno nacional. Ahora, Sergio, más allá de estas declaraciones de Uribe, si uno recoge, ha habido también otras reacciones también muy críticas respecto de esto. Y algo interesante, reacciones que aparecen de gente que era parte del gobierno del cambio, de lo que Petro denomina el gobierno del cambio, y es esta idea de gente que fue parte incluso de su gabinete. Y esto te lo digo porque reapareció en estas horas el ex canciller Álvaro Leiva con su tercera carta, esta especie de arremetida que viene llevando adelante el ex canciller, que insisto, hasta el año pasado era el canciller de Petro, contra el expresidente. Ya lo acusó de ausentarse por un problema de adicción con las drogas, ya lo había llamado en su segunda carta a dar un paso al costado. Bueno, ahora fue aún más enfático y vuelve sobre esta idea de que detrás de esto hay un intento de golpe. A ver, te propongo, Sergio, que repasemos algunas de las cosas que deja esta carta escrita desde Polonia. Y, claro que sí. En relación con Petro. No, es que usted está mal, le dice al presidente, muy mal. Ya no se mide, perdió los estribos y lo sabe. Y para sostenerse abusa. Incluso se le adivina que el golpe de Estado al cual usted tanto teme y al que reiteradamente alude es un autogolpe que usted quisiera dar descalabrando a la nación y arrasando con las instituciones. Continúa la carta. Digamos. ¿Será lo anterior el motivo por la que encarga de funciones de presidente de la República sin temblarle el pulso al ciudadano Armando Benedetti tras haberle hecho él la siguiente confesión a la periodista Patricia Lara en la reciente entrevista? Y cita a Benedetti: yo no quisiera ser adicto, pero lo soy. Esto efectivamente es así. Benedetti confesó su adicción. Y continúa aquí Leiva. ¿De qué podrá tratarse? Por favor, presidente, los entendidos lo comprenden: al consumo de estupefacientes. Realidad aceptada por él mismo de tiempo atrás. Ni más ni menos. Trátase de la misma afección que usted padece y que tiene hoy al país en vilo. Vuelve a insistir con el problema o el presunto problema de adicción a las drogas que tiene el presidente Petro. Y luego
empieza a entrar en una de las partes más fuertes. El país todo tiene que ser consciente de lo que viene ocurriendo. Veámoslo, presidente, aclarémoslo. ¿Por qué se pierde? ¿Qué necesidad o necesidades le surgen? Luego, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no cumple compromisos? ¿Por qué irrespeta a propios y extraños ya en Colombia, ya en el exterior, sin consideración de jerarquía o rango alguno? Y luego cierra en una de las partes finales ya de esta carta, donde recuerda muchos de los otros incidentes de los que ya había hablado. Ya no más, presidente Petro, hora de irse. Esto porque en sus manos, en su situación, el país se hunde, el alma de la nación está en pena. Ya se mira y se sufre con angustia el caos moral y político al que usted la ha conducido. No lastimen más a nuestra patria, Benedetti y usted. Sergio, acá hay muchas cosas obviamente que se pueden sacar de esta carta. Ahora, Leiva apunta a algo que también es señalado por muchos, y es esta idea de que en el fondo cada vez más quien gobierna hoy en Colombia es Armando Benedetti. ¿Cuán instalado está esto hoy, Sergio, de que quien en definitiva termina manejando los hilos es hoy el, habría que decir jefe de gabinete, primer ministro, bueno, más allá de los cargos formales, ¿no? Pues Darío, yo creería que sí, porque ha sido de los funcionarios que ha estado desde el inicio, desde la campaña, que fue el que organizó toda la parte de movida del presidente Gustavo Petro cuando estaba en campaña en el 2022 y que hizo uno de los eventos más grandes en Barranquilla, que es la ciudad natal de Benedetti, y donde fue uno de los eventos más destacados que le ayudó, por supuesto, para que Gustavo Petro llegara a la presidencia de la República. Hagamos un conteo, cuáles han sido los cargos que ha tenido Armando Benedetti en el gobierno. Inició como embajador de Colombia ante Venezuela. Allí fue el encargado de volver a tener las relaciones con el vecino país cuando los gobiernos anteriores pues estaban muy fracturados y hasta teníamos una frontera cerrada. Allí fue el embajador de Venezuela. Después empezaron los inconvenientes con Benedetti ya por acusaciones de cargos anteriores que había tenido, investigaciones que están realizando en la Procuraduría, en la Contraloría y en la Fiscalía, y lo envían como embajador ante la FAO. Un cargo que no existía, Darío, que se había cerrado esa embajada por parte de Colombia y termina siendo el delegado por parte de nuestro país allí en Italia y vuelve a ser nuevamente diplomático ante la FAO para manejar todo el tema de alimentación relacionado en el mundo. Después de eso, Benedetti dice: yo estoy muy alejado del gobierno. Se conocen los audios en los cuales Benedetti amenaza a Laura Sarabia y le dice que él tiene mucho conocimiento, que al tigre no se la acorrala, porque el tigre cuando se la acorrala busca alguna ventana para poder salir y se lleva a todo el mundo. Ante esa filtración de audios, vuelven a traer a Benedetti a Colombia y dicen: bueno, ¿dónde lo ubicamos? Primero lo ubican dentro del DAPRE para manejar toda la parte interna de la presidencia de la República, estar justamente a la oficina continua del presidente, y termina como ministro del Interior, el ministro encargado de manejar la política de este gobierno, encargado de hablar con los congresistas, encargado de hablar con todas las bancadas. Por supuesto, hay un poder grandísimo, Darío, de todo el movimiento ministerial. El único que ha quedado desde el inicio ha sido Armando Benedetti. Por supuesto que esto nos da luces que es una persona que tiene un poder muy fuerte dentro del gobierno nacional, que le habla al oído a Gustavo Petro, y te aseguro que la situación que se está viviendo con la consulta popular es una idea más referente de Benedetti que del propio Gustavo Petro, porque Benedetti fue el primero en salir a proponer la consulta popular. Así la propuso también después Gustavo Petro. Y Benedetti fue el primero en decir que habían vicios de trámite en la votación del Senado. Y tal cual, el argumento que él dio minutos después de la votación es el argumento que aún mantiene el gobierno nacional, auspiciado también por abogados y auspiciado por ex magistrados, donde le dan la razón a Benedetti. Por supuesto que tiene un poder muy grande y podría ser el que esté en este momento mandando a la sombra en el gobierno de Gustavo Petro. Sobre todo ante un presidente que tiene estas ausencias tan llamativas, donde nadie lo puede encontrar y por lo tanto hay alguien que tiene que tomar las decisiones en ese momento, ¿no? Bueno, fue el propio Benedetti el que tomó la palabra. Claro, el cóctel perfecto. Claro, y fue el propio Benedetti el que tomó la palabra para
defender a esta propuesta y esta iniciativa de la consulta popular por decreto ante las críticas que plantean que este es un intento de golpe. Escuchemos lo que decía hace un rato el ministro del Interior. Cuando dicen que los directores de los partidos, los presidentes de los partidos, ellos dentro de sus propios partidos, varios de ellos como el Partido de la U, el Partido Liberal, usted encuentra ahí que la bancada legislativa fue mayoritaria a favor de la consulta. Entonces, ¿a quién está representando esa firma de ese presidente de ese partido? Dos, si nos vamos a las bases, pues es mucho más dramático esa situación. Entonces, más bien son unas personas en una sala con 3, 4, 5 personas que dicen representar unos 4 o 5 partidos cuando no es así. Ayer hablé con varios parlamentarios después de que conocí la carta, que la vine a conocer como a las 10:30, 11 después del Consejo de Ministros, y ellos pues me expresaron que seguían apoyando la consulta. De hecho, apoyarían la próxima consulta o la que se llegara a votar, que es la 2.0, como ha llamado la prensa. Ahora, llamar golpe de Estado a un presidente que está acudiendo a la Corte Constitucional, que está acudiendo a la participación ciudadana, que no hay fuerza pública en la calle, que no hay estado de excepción, que no hay ejecuciones extrajudiciales, que no hay arrestos sin orden judiciales. Me parece bastante showcero y bastante dramático y barato salir a decir que lo que hay es un golpe de Estado. Bueno, la respuesta de Benedetti, y planteando obviamente que todavía no hay una situación de golpe, y es real. Esto aún hoy hay Estado de Derecho que rige en Colombia. La pregunta es: ¿qué pasa si el presidente empieza a hacer cosas inconstitucionales, como todo indica que sería esta consulta? Ahora, interesante que Benedetti vuelve a insistir en este punto, Sergio, de, bueno, apela a la Corte Constitucional, a pesar de que, como vos lo señalabas y como están señalando todos los expertos, si esto sale por decreto, es el Consejo de Estado el que va a tener que revisarlo, no la Corte Constitucional. Tal cual. Tal cual, Darío, tal cual. Y ahí vemos a un Benedetti que está defendiendo, dice que no, ¿cómo puede haber un golpe de Estado o un autogolpe de Estado si el gobierno lo que está buscando son mecanismos democráticos de participación de toda la ciudadanía? Puede que en este momento no, pero si estamos hablando en un futuro cercano, puede que sí se está dando, porque lo que está buscando es desestabilizar toda la situación institucional de Colombia, y por supuesto esto llevaría a que Gustavo Petro dijera: no me están dejando gobernar, y empieza a convocar a la gente a las calles para poder defender el gobierno. Aunque por supuesto tenemos la última fotografía, que es las marchas del paro de 48 horas convocadas por el gobierno y por las centrales obreras, donde hubo ausencia, así como la ausencia de Gustavo Petro durante este fin de semana. Entonces pareciera también que hay un quiebre interno dentro de los petristas, de los cuales pues no estarían tan favorable para el gobierno nacional en unas marchas. Se puede manejar de esa manera para poder apoyar la consulta popular. Bueno, a pesar de que esto no le va a gustar nada a Petro y a Benedetti, acaban de salir declaraciones realmente explosivas de el ex fiscal general Barbosa, que es un enemigo declarado del presidente Petro. Lo fue mientras coincidió como fiscal general en la primera parte del gobierno del actual mandatario colombiano. Te propongo que veamos la tapa de la revista Semana, una entrevista con declaraciones explosivas. Petro se viste de dictador. En una explosiva entrevista con Semana, el fiscal general Francisco Barbosa, es el ex fiscal general, advirtió que el presidente está a punto de concretar un golpe de Estado contra la justicia en Colombia. Obviamente es una persona con posiciones muy firmemente opositoras al presidente Petro, eso está fuera de discusión, pero hay un temor evidentemente cada vez más grande en la medida en que Petro sigue subiendo la apuesta en su enfrentamiento contra los otros poderes del Estado, contra el legislativo y ahora también contra el judicial. Me parece, Sergio, que se vienen horas decisivas para ver cómo termina este conflicto, obviamente a la espera de qué es lo que pasa una vez que se publique este decreto. Claro. Sí, Darío, en definitiva, esto va a partir en dos la historia de este gobierno de Gustavo Petro frente a la población colombiana, frente a los dirigentes políticos y frente al derecho institucional, ¿no? A lo que se está viendo en este momento en Colombia. Y pareciera como si se siguiera una línea muy cercana a lo que pasó en Venezuela, donde también la parte institucional se quebró y los entes ya no habían pesos ni contrapesos. Y parece que eso es lo que se está repitiendo en este momento en Colombia,
con esta situación de Gustavo Petro, y que el fiscal Barbosa dice que puede ser un dictador, pero yo le sumo algo, puede ser un dictador, pero gastando como rey, porque es que son más de 700.000 millones de pesos que le costaría al erario público esta consulta popular, que se podría estar solucionando con lo que ya el Congreso está debatiendo de la reforma laboral, y que la otra semana ya iniciarían los debates, pero es una reforma que al gobierno actual ya no le gusta, porque se hicieron modificaciones y ya esta reforma laboral no le pertenece al gobierno, le pertenece al Congreso, y va a salir muy diferente a lo que el gobierno nacional lo había radicado en la Cámara de Representantes. Sí, igual está claro, Sergio, a esta altura me parece que la reforma laboral es una excusa del gobierno, que lo que está interesado es, en definitiva, en desafiar a los otros poderes del Estado, en hacer valer su fuerza y en, obviamente, apoyarse en este tipo de medidas plebiscitarias. Claro, esto en muchos casos a costa de cierta institucionalidad. Veremos qué termina resolviéndose, insisto, horas decisivas las que se están viviendo en Colombia. Impecable, Sergio, gracias. Así es, Darío, muy atentos. Vamos a dirigirnos hacia el Congreso de la República para buscar también reacciones de los partidos políticos ante esta situación y qué se viene a continuación en el futuro cercano de Colombia. Estupendo.